está desangrando. Estamos con el coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Coronel Liendo, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Omar, gusto estar contigo. Coronel, a ver, ya han pasado varios días, usted debe tener una lectura, no sé si más o menos detallada, pero sí ya con información de lo que está ocurriendo en el país, sobre todo porque hay mucha información de inteligencia de la policía que ha detectado a ciertos cuadros específicos vinculados a grupos como el Movadef, un brazo político de Sendero Luminoso, así de simple. Directo. ¿Cuál es su lectura de lo que ocurre en el país? La lectura, y en principio una lectura de carácter político, porque es un fenómeno del poder. Cuando uno hace una lectura política, es imposible dejar de referirse a la ideología. Toda acción política, ABC, primero de primaria, responde a una ideología. ¿Y qué estamos viendo en acción política de poder hoy? Estamos sufriendo el tercer día de ataque. La República está bajo ataque de violencia organizada, planeada y conducida de manera clandestina. No es protesta espontánea, autónoma, ¿no? o de casualidad. No, es una violencia. Y la violencia es la fuerza que se usa para hacer el mal. Coronel, a ver, poner las diferencias bien claras. Sí. No es lo que se vivió, si me equivoco con las fechas me perdonarán, el 14 y el 15 de noviembre con el corto régimen de Manuel Merino, donde salió de manera espontánea la juventud, los jóvenes y la población a protestar, a manifestarse. Y yo recuerdo claramente, en muchas casas la gente tocaba sus cacerolas y había una reacción, pero espontánea, de rechazo ante un sujeto que quiso convertirse también en una especie de autócrata. Había una voluntad generalizada en todo el Perú de rechazo al sistema político, y en ese momento le correspondió a Merino, que con una inexperiencia e incapacidad total perdió el gobierno en una semana y continuó el caos. Hoy no es así. Aquí el pueblo, la población no está protestando. Sigue manteniendo el rechazo a toda una clase política, a todo un desarrollo, a una conducción política del país que es insuficiente para las demandas reales en un país tan rico y con tantas cosas como el Perú. Eso es legítimo, está ahí. Pero aquí es una minoría activa, muy organizada, producto... Y financiada. Y financiada. O sea, tiene ideología. Es claro, está Movadef, Sendero Luminoso, que es de donde sale el presidente Castillo. Sus estertores están pronunciándose ahí. No solamente eso, sino la corrupción organizada de gobiernos regionales, locales, que están perdiendo presupuestos, los nombramientos de prefectos, subprefectos, sus relaciones con la minería ilegal, el narcotráfico para lavado de dinero que están financiando. Todo eso, o sea, a ver, el marxismo-leninismo del Movadef para hacer la revolución incendia la pradera, ha prendido una chispa, donde en forma clandestina todos estos grupos que son organizados desde clandestinamente, se llama dirección centralizada, ejecución descentralizada. Cada uno hace la violencia por todo lado, donde sea, en forma caótica. Porque, coronel, entiendo que no es normal, a ver, que una manifestación pacífica, porque valgan verdades, muchos quieren romantizar la violencia y la delincuencia, no hay que ser muy claros. Alguien que protesta no va pues a incendiar un aeropuerto. Alguien que protesta no incendia el Ministerio Público ni el Poder Judicial. O agarrar una roca y tirarle a un canal de televisión. O una bodega, como ocurrió en Arequipa. Exacto, o saquear una tienda de Cusco. Eso no es así, sino es que es el lumpen que se suma a toda esta situación de violencia descontrolada con una ineficiente respuesta del Estado. 3 días ha demorado para declarar el estado de emergencia a nivel nacional. Hemos retrocedido 40 años, y ni siquiera 40 años. En las épocas más duras del terrorismo, las zonas declaradas de emergencia estaban bien delimitadas. Primera vez en la historia que tengo uso de razón, salvo algunos momentos de golpe de Estado o algunas situaciones de esas, donde se declara en emergencia en todo el territorio nacional. Esto es histórico y es correspondiente a la amenaza, pero aún así es una declaratoria de estado de emergencia tibia. A eso iba, coronel, porque mucha gente dice, bueno, listo, declaramos estado de emergencia, ya, pero
¿Qué significa esto? Exacto. ¿Qué en concreto? Porque ayer escuchábamos ya al ministro de Defensa, Alberto Tarola, decir que iban a declarar en estado de emergencia la red vial nacional. Y hoy, en la rotativa del aire, en RPP, recibimos llamadas de varias personas que contaban su drama, que están varados en la Panamericana Norte o Panamericana Sur desde el día domingo. Usted se puede imaginar lo que debe ser eso con niños, con ancianos. Y uno dice, pero ayer pues ya anunció que era declarado en estado de emergencia. ¿Qué significa? Porque no ha pasado nada. Exacto. Y ahora recién lo decreta a nivel nacional, que recién luego de la reunión, que como debe hacerse, esas decisiones se toman en el Consejo de Seguridad Nacional. O sea, no las lanza el presidente o el primer ministro así por así. Es una decisión colegiada, está en la ley. Y ese Consejo de Seguridad y Defensa Nacional recién se ha reunido hoy en la tarde. 3 días. Digamos, acá hay un fenómeno interesante de varias aristas, ¿ah? Y es una medida de emergencia nacional que no escapa a lo políticamente correcto, se mantienen los errores de hace 20 años, porque dice, mira, esto es infantil. En esta situación dice, la policía controla el orden interno con el apoyo del ejército. ¿Qué es eso? Digamos, ¿no? ¿Qué es eso? Lo que corresponde es al contrario. Cuando hay una situación incontrolable, el ejército retoma el principio de autoridad para que la policía pueda hacer su trabajo. Yo he estado en situaciones como esas muchas veces en mi carrera. ¿Y qué sucede? De inmediato, o sea, es evidente, la policía está preparada para la delincuencia, el crimen organizado, pero no para esta violencia criminal y asesina. Mira, estamos a un paso de la muerte de personas desde el otro lado. ¿Eh? Entonces, mira, ¿qué cosa sucede? Está la policía, llega el ejército y automáticamente la policía se repliega, porque es natural. Pero la ley está dada para al revés. Al revés. Entonces aquí va a haber culpables. Cuando la policía llega que dice, no puedo sostenerme, lo cual es cierto, no tienen logística, porque la policía, su logística es la comisaría. Hemos visto policías que no tienen kits de primeros auxilios, no tienen suero, no tienen sistema de evacuación, porque eso no es lo que hace una policía. Nos llamaba, por ejemplo, no recuerdo el nombre de la oyente, estaban detenidos en la Panamericana Sur, cerca del barrio chino, ¿verdad? Barrio chino, exacto, sí. en el sur. Exacto. Y nos decía, hemos ido, porque están desde el domingo varados, hemos ido con un grupo de personas que están varados a la comisaría para ver, pues, qué están haciendo en la comisaría. No había policías, eran muy pocos, no reciben apoyo de las Fuerzas Armadas, no hay nada. Es que no, el gobierno se ha negado a dar los instrumentos necesarios. Hoy ha dado el primer paso, que es insuficiente, ¿ah? Porque es insuficiente hay muchas personas que tenemos experiencia en esto. Es insuficiente porque en la primera línea tienen que estar las Fuerzas Armadas para recuperar el principio de autoridad. Y una vez que la zona esté con principio de autoridad, ya viene la policía para conducir los vehículos, que la gente esté en seguridad, que no haya delincuencia, que no haya saqueo. Ahí está la policía, pero la cobertura la da las Fuerzas Armadas. Y la declaratoria de emergencia no ha sido dado en esa dimensión. Y ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar ahí? Mira, ¿qué puede pasar y qué cosa es esa? Y es bien débil porque en estas circunstancias se impone el toque de queda en zonas más críticas y rígidas. ¿Por qué pasa en un toque de queda? La gente de bien se mete en su casa. Claro. ¿Listo? Está en su casa. ¿Listo? ¿Y quiénes están afuera? Yo no voy a hacer nada, me voy a mi casa a dormir, a ver la televisión, a escuchar la radio. Y los criminales son los que hacen. Este gobierno es débil, timorato y no hace las cosas que tiene que hacer. Está actuando en lo políticamente correcto y le va a jugar en su contra. Porque te quieren tomar un aeropuerto. O sea, no sé si el propio ministro se da cuenta de eso. ¿Qué persona va a tomar un aeropuerto? ¿Una persona que quiere protestar? ¿Una persona que dice, estos son mis derechos, voy a tomar el aeropuerto? ¿Voy a secuestrar turistas? No. Entonces, ¿qué se impone? El toque de queda. ¿Qué se impone en los aeropuertos? Y no es en Perú. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años en una huelga de controladores portuarios en España, el rey firmó un decreto. Si dentro de las próximas 6 horas no se deponga la huelga, la Fuerza Aérea Española y las Fuerzas Armadas toman el control territorial de todos los aeropuertos. Se acabó la huelga. Porque cuando las Fuerzas Armadas toman el control territorial, rige la ley militar, no la ley civil. Entonces aquí... ¿Ya que es igual? Debería ser igual. Eso lo han bloqueado. O sea, a ver,
Hoy ha cerrado el aeropuerto de Ayacucho, tenemos el aeropuerto de Cusco cerrado, de Arequipa cerrado, de Juliaca cerrado, de Andahuayla cerrado? ¿Cómo se llama a un país que no se puede controlar sus aeropuertos? ¿Qué negocios se pueden hacer? ¿Cómo son el aeropuerto son activos críticos de principal importancia? Una planta en el Cusco, me parece, de compresión de gas de Camisea intentó ser tomada. Le tuvieron que avisar a los manifestantes: oye, ustedes hacen algo acá y no salen porque explota todo con ustedes adentro. Aquí hay dos cosas, digamos, en el nivel político, digamos, que es el que manda, ¿no? Hacer lo que corresponde. Y en términos inmediatos de seguridad, es declarar zona militar puertos, aeropuertos y activos críticos como las plantas de gas. Hay amenazas de toma de la central hidroeléctrica de Mantaro. ¿Te imaginas? Sí, 300 personas fueron hoy día. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando se declara en zona militar? Rige la ley militar, los juzgados militares y los que atacan esas... ¿Qué persona de buena fe va a atacar la central del Mantaro? Eso no es así, esa es violencia organizada. Entonces, aquí tenemos una carencia total del gobierno para enfrentar como se debe la amenaza que ya vamos 3 días. Y, coronel, logísticamente es viable, es decir, yo, ministro de Defensa, como Alberto Tarra, que más ha tomado la batuta de la comunicación y del liderazgo, entendemos de esto. Bueno, empiezo a desplegar ejército, fuerza aérea, marina, toda la fuerza que tienes a tu cargo. ¿Logísticamente es viable llegar y resguardar estas zonas? A ver, cuando se emplea en las Fuerzas Armadas se le da una misión, te lo digo como oficial retirado del Ejército. Y obviamente hay planes, hay disposiciones, y la logística es una necesidad militar. Hay entrenamiento, hay unidades logísticas, hay estudios de capacidades, hay canales de abastecimientos. Obviamente tienen que reforzarse porque no es una situación normal y tiene que hacerse. Pero el soldado, a ver, en el CENEPA, en medio de la selva, ha habido logística muy limitada, pero ha existido. Para controlar activos críticos locales no es el problema de la logística, es el problema de la toma de decisiones política, que es mediocre, débil, irresoluta, porque no va a solucionar nada y deja enormes vacíos. Esto va a seguir, porque estas fuerzas clandestinas que tienen apoyo internacional, que tienen direccionamiento internacional, porque aquí se está jugando en el Perú la posible caída de otros regímenes socialistas de la región, regímenes socialistas y corruptos. Eso es lo que se juega acá en el Perú. Entonces, si el gobierno no toma las acciones del caso, entonces vamos a empeorar en esta situación. Y punto clave, se discute que la Asamblea Constituyente, la liberación de Castillo. Que la liberación de Castillo, la reforma electoral, el plazo de elecciones, que son todos asuntos que se tienen que solucionar obligatoriamente, pero aquí hay una prioridad. La prioridad es pacificar el país, recuperar el principio de autoridad. No se puede... Es una opinión muy personal, ¿eh? O sea, yo trabajo como asesor de la Comisión de Inteligencia en el Congreso, pero mi opinión es muy personal. Al punto de vista político y ciudadano, yo puedo expresar de que no es coherente que en un Congreso se empiece a debatir sobre reformas constitucionales, reformas electorales, mientras el país está quemando. Porque es un chantaje. Es un chantaje. Claro, hablemos del adelanto de elecciones, entendemos, pero claro, les estamos dando lo que quieren a estos delincuentes. Exacto, están tomando aeropuertos, tienes aeropuertos cerrados y con amenazas de ingreso, y vas a hablar en el Congreso sobre eso. No, aquí hay una sola prioridad política, digamos, además de recuperar el sentido de autoridad del Estado. Junto con ello, aquí se debe repotenciar un régimen de transición política. Bien claro, es imprescindible que haya un gabinete de transición. Y si esta señora y el primer ministro, que dicen que ya está renunciando aparentemente... Pedro Angulo. Sí, ya está tirando la toalla, eso es lo que al menos se conoce en círculos políticos. O sea, aquí, si la señora no está en condiciones de conducir el país en estos momentos de alta tribulación, entonces el Congreso debe asumir sus funciones. Porque se necesita reforzar y consolidar un gabinete, un gobierno de transición que tenga 2 tareas.
recuperar el principio de autoridad y conducir el proceso de las nuevas elecciones. Coronel, y aquí es bien importante hacer las diferencias, porque yo ya veo o escucho a mucha gente diciendo cuando hay estas posturas, no, represión, lo que quieren es bala para los pobres manifestantes, para el pueblo, como Evo Morales, tuiteó creo hoy día, para los indígenas del país. No, señores, aquí lo que tenemos es que meternos eso a la cabeza. Nadie puede atentar contra propiedad pública o privada, así de simple. Y lo peor de ello, o sea, mira lo que te digo con un poco de experiencia, sí, es claro, pero ¿sabes lo peor de ello? Es que estas fuerzas del mal se valen de las personas más débiles, más humildes, para mentirles, engañarles, pagarles y dirigirlas a una protesta, entre comillas. Se han detenido carros, vehículos en la carretera central con pirotécnicos, con flechas, con cosas de ellos. O sea, eso es lo más perverso. O sea, miramos que se destruye, pero lo más perverso es cómo se manipula población de personas humildes y débiles. Y ahí es donde los hombres de buena fe, la autoridad del Estado, está para proteger que esas personas humildes, débiles, que necesitan atención, sean capturadas por estas ideologías tan nefastas y las mezclan con delincuentes pagados, que mezclan con personas que tienen legítimas aspiraciones de solucionar problemas claves. Eso es perverso. Por eso la violencia es el uso de la fuerza para hacer el mal. Y el Estado tiene todo el deber de defenderse, usar la fuerza para defenderse. La fuerza del Estado no es violencia, es defensa. Y como digo, las dos prioridades son recuperar el principio de autoridad del Estado y que se fortalezca un gabinete de transición. Y en el momento más adecuado, mientras más pronto mejor, que se decrete el toque de queda en los puntos más críticos de la violencia. Que son identificables. Y también en la ciudad de Lima, que es la próxima en ser atacada. Esto es importante. Si no, ya está siendo atacada. Lo que hemos visto con el Metropolitano, exacto, lo que hemos visto con instituciones aquí. Y son los primeros ensayos. Entonces, la población debe prepararse para un toque de queda y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para cumplir en forma eficiente su Muchísimas función. gracias. Como siempre, Coronel Juan Carlos Liendres, jefe de inteligencia del Ejército. Vamos